¿qué tal? A continuación vamos a presentar un video dinámico hablando sobre el procesamiento sensorial de los estímulos visuales, auditivos y somatosensoriales. El procesamiento sensorial de la visión. Podemos entender que cuando la luz penetra en el ojo a través de la pupila, el tamaño representa el acomodo de sensibilidad y agudeza. Luego está el cristalino, el cual enfoca la luz que entra sobre la retina. Cuando miramos algo cercano, los ligamentos que sujetan a cada cristalino en su sitio se reducen. Esto se da por la contracción de los músculos ciliares. Encontramos también a la fovea, que está especializada en la agudeza visual. Dentro de las células receptoras existen 5 capas de diferentes tipos de neuronas. Los receptores principales, los cuales se encuentran dentro de la retina, son el cono que mide la visión fotópica y los bastones que miden la visión escotópica. Están las células ganglionares, células bipolares, las amacrinas y las horizontales. Estas dos últimas están implicadas en la comunicación lateral. También tenemos las vías de transmisión. Esta es una vía retina-fenícula estriada, la cual transmite señales de cada retina hasta la corteza visual primaria. Esto se da a través de los núcleos geniculados laterales del tálamo. Están las estructuras y áreas corticales implicadas. Dentro de esto tenemos a la corteza visual primaria, que se localiza en la región posterior de los lóbulos occipitales. La corteza visual secundaria, la cual se sitúa en la corteza preestriada y la corteza inferotemporal. La corteza preestriada rodea la corteza visual primaria. La corteza inferotemporal es la corteza del lóbulo temporal. En varias partes de la corteza se encuentran áreas de la corteza asociativa, la cual recibe el input visual. También tenemos los mecanismos de transducción, que es un proceso mediante el cual el fotón genera una respuesta nerviosa en los fotorreceptores. Procesamiento sensorial. El sistema auditivo se encarga de percibir objetos y acontecimientos a través del sonido. Se registra en forma de ondas. Dimensión perceptiva es el volumen, tono y timbre, y la dimensión física es la amplitud, frecuencia y complejidad. En cuanto a la captación del estímulo, las ondas sonoras viajan a través del conducto auditivo, la membrana timpánica vibra, las vibraciones viajan hacia los 3 huesecillos, se desencadenan vibraciones de la ventana oval, se transfieren las vibraciones a la cóclea y en su interior se encuentra el órgano de Corti. Células receptoras. El órgano de Corti, la membrana basilar, los receptores auditivos, las células ciliadas y la membrana tectorial. Vías de transmisión. La estimulación de las células ciliadas a través de las ondas de sonido desencadena potenciales de acción en axones del nervio auditivo. Las vibraciones se desvanecen al llegar a la ventana redonda. La organización tonotrópica consiste en frecuencias producidas por sonidos complejos que estimulan las células ciliadas en la membrana basilar. Las señales producidas por los sonidos complejos son transmitidos hacia afuera del oído por neuronas auditivas. El recorrido hacia áreas corticales. La red de vías auditivas. Los axones de los nervios auditivos establecen sinapsis en núcleos cocleares homolaterales. Las proyecciones conducen a las olivas superiores y estos axones se proyectan a través del lemnisco lateral hasta los tubérculos cuadrigéminos inferiores. Las sinapsis con neuronas que proyectan a los núcleos geniculados mediales del tálamo se proyectan a la corteza auditiva primaria. Las señales se transmiten a la corteza auditiva homolateral y contralateral. La corteza auditiva primaria, localizada en el lóbulo temporal tras la cisura lateral, 2 franjas adyacentes de corteza auditiva secundaria, 2 o 3 áreas de corteza primaria y 7 de corteza secundaria, organizada en columnas funcionales y de forma tonotópica. Y el mecanismo de transducción sensorial. Hay un desplazamiento relativo de las cilias entre la lámina reticular y la membrana tectoria. Los canales involucrados en la respuesta eléctrica de la célula están ubicados en el extremo distal de las estereocilias. Ahí se ubican los canales iónicos responsables de la transducción. La apertura o cierre de estos canales está regulada por la tensión de ligamentos y el potasio se encarga de conducir las corrientes hacia adentro, estimulado por gradientes de concentración y eléctricos. Somatosensorial procesa información acerca de tacto, posición, dolor y temperatura. Receptores somatosensoriales, mecanorreceptores, propioceptores, termorreceptores. Los mecanorreceptores detectan estímulos mecánicos y pueden clasificarse de acuerdo a la sensación específica que codifican.
Los propios receptores suministran información acerca de la posición de las articulaciones, de la actividad muscular y de la orientación del cuerpo en el espacio. Termorreceptores son receptores de temperatura, son terminaciones nerviosas libres de adaptación lenta que reconocen la temperatura cutánea. Hay receptores para el frío y para el calor. Vías somatosensoriales. Hay dos vías que conectan los receptores sensoriales con la corteza cerebral. Son los sistemas columna dorsal hemisco y anterolateral. En ambas vías la información viaja desde el receptor hasta la corteza sensitiva y la transmisión se realiza mediante conexiones de neuronas en serie, neuronas de primer orden, segundo, tercero y superiores. Sistema de columna dorsal y hemisco es una vía formada por grupos de 3 neuronas en serie que transmite la información procedente de la mayoría de los mecanorreceptores y propios receptores hasta la corteza. Consta principalmente de fibras nerviosas milínicas de conducción rápida. Sistema anterolateral transporta la información del dolor, la temperatura, el tacto o presión groseros y las sensaciones de picor y cosquilleo. Este sistema contiene principalmente fibras de conducción lenta. La vía espinotalámica se puede dividir en dos: vía neoespinotalámica y la vía paleoespinotalámica. Corteza somatosensorial. La corteza somática está situada detrás de la cisura central o de Rolando y está formada por 3 áreas. La primera se localiza en la circunvolución parietal ascendente y corresponde a la porción alargada. Es el área de primaria somática sí. Está especializada en el análisis de la información procedente de los mecanorreceptores, de los propios receptores, aunque en menor medida de los nociceptores y termorreceptores. Recibe información sensitiva directa del tálamo.